Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un texto breve, pero que de verdad da para pensar. Se llama Alfabetización Existencial y nos plantea una misión muy concreta: entender una fuerza que nos mueve a todos, todos los días. El deseo. Pero desde un ángulo que normalmente que no consideramos. Totalmente. Porque la idea de partida ya te obliga a frenar, ¿no? El texto sugiere que el deseo, o sea, el deseo en sí, no es el problema. Que el verdadero motor de nuestra insatisfacción no es querer cosas, sino un movimiento muy interno, una sensación sutil pero constante de que algo nos falta. Lo cual invierte por completo la forma en que solemos pensar. Generalmente culpamos al objeto, ¿no? Si no quisiera ese coche, sería más feliz. Y este enfoque dice, no, mira más adentro. El problema empezó mucho antes. Exacto. Así que vamos a seguirle el hilo. Primero, vamos a intentar entender de dónde nace realmente este impulso, esta sensación que el texto llama carencia. Luego, los meteremos en una paradoja que me pareció fascinante. Cómo el acto mismo de desear, que busca completarnos, en realidad termina reforzando la idea de que estamos incompletos. Y finalmente, veremos qué salida propone el texto que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad o con reprimirlo todo. Y será clave desde el principio diferenciar bien dos cosas que a menudo confundimos. Por un lado está el deseo funcional, biológico. ¿Tienes hambre? Comes. Simple. Y por otro, el deseo psicológico, que es el que nos interesa. El autor lo describe casi como un intento de escape del propio yo. Un escape. Sí, una proyección hacia un futuro que, como veremos, es una zanahoria que nunca alcanzamos. Que antes de que yo piense, necesito unas vacaciones o quiero un ascenso, ya hay algo ahí, una especie de ruido de fondo, una inquietud, un vacío, y que el deseo no crea esa sensación, sino que es la respuesta de la mente a ella. Es un matiz fundamental. La mente no soporta esa incomodidad sin forma, esa ansiedad difusa. Necesita etiquetarla. Claro. Necesita convertirla en un problema con una solución concreta. Y el deseo es esa solución, digamos, empaquetada. Hay una frase en las notas que me detuvo en seco. El yo no desea porque quiere algo, desea porque no quiere sentir la carencia. Es completamente al revés de cómo pienso normalmente. Me hace preguntar, ¿qué es esa carencia entonces? ¿Es ansiedad? ¿Es aburrimiento? ¿Soledad? ¿O es algo más fundamental? Es una excelente pregunta. El texto la describe como algo preverbal, o sea, antes de que el pensamiento diga, estoy aburrido o me siento sola, hay una contracción, un malestar físico, energético. Es un algo no está bien, muy primario. Ese es el verdadero motor. El pensamiento, que es nuestra herramienta para resolverlo todo, llega después, observa esa sensación y dice, ya sé qué es esto, te falta emoción, necesitas un viaje, o te falta reconocimiento, necesitas ese ascenso. O sea que la mente actúa como una traductora de esa sensación, pero quizás es una mala traductora. Exactamente. Le pone un nombre que apunta hacia afuera, hacia algo externo, y ahí el deseo se convierte en el vehículo perfecto para escapar del presente. Para escapar. De esa incomodidad que no sabemos cómo gestionar. La carencia es el malestar aquí y ahora. El deseo es el plan de escape hacia un allá y después. Por eso el texto insiste tanto. No es que deseemos el ascenso, es que no queremos sentir el vacío que creemos que el ascenso va a llenar. Un momento. Y esto es un proceso consciente. El texto lo describe casi como un programa de computadora, en 3 pasos. ¿De verdad nuestra mente es tan predecible? Me cuesta creer que mi anhelo por unas vacaciones en la playa siga el mismo algoritmo que el de alguien que busca, no sé, la iluminación espiritual. Es una duda muy lógica. Y no, claro que no es un proceso consciente. Es un hábito mental profundamente arraigado. Y por eso es tan poderoso. Y lo sorprendente es que, aunque los objetos del deseo cambian radicalmente, playa o iluminación, el mecanismo subyacente es increíblemente similar. Funciona así. Primero, la mente imagina un estado futuro idealizado donde la carencia ya no existe. El paraíso personal de cada quien. Claro. En ese lugar,
Ya no hay estrés, ni soledad, ni inseguridad. El cuando por fin me mude a esa casa, todo será perfecto. El clásico. Justo. El segundo paso es que la mente no solo imagina el escenario, sino que proyecta una versión ideal de nosotros mismos en él. Un yo futuro, que es más tranquilo, más seguro, más feliz, sin las grietas que sentimos en el presente. Una versión 2.0 de mí mismo, sin fallos. Correcto. Y el tercer paso, el que nos pone en marcha y consume nuestra energía, es que empezamos a perseguir esa imagen como si fuera un destino real, alcanzable. Nos aferramos a ella. Y aquí viene lo crucial que mencionabas. No deseamos las cosas. La frase del texto es demoledora. No deseamos cosas. Deseamos versiones futuras de nosotros mismos en las que no hay conflicto. Uf, eso es fuerte. Lo es. Da igual si el vehículo es una nueva relación, una cuenta bancaria más grande, un cuerpo más en forma o un estado meditativo profundo. El objeto es casi una excusa. Lo que buscamos desesperadamente es encarnar a ese yo futuro sin carencia. Entiendo. Y el texto menciona que el combustible para toda esta maquinaria, el aliado secreto, es algo que llama tiempo psicológico. Pero no se refiere a las horas del día, ¿cierto? Para nada. La conexión es total. Sin tiempo psicológico, todo este mecanismo se derrumba. El tiempo psicológico es, pues, el campo de juego de la mente. Es ese espacio mental donde viven el ayer que nos pesa y sobre todo el mañana que nos salvará. El famoso ¿cuándo? Ese. Cuando termine este proyecto podré relajarme. Cuando mis hijos crezcan, tendré tiempo para mí. Cuando supere este trauma, por fin estaré en paz. Sin esa proyección a un futuro, el deseo psicológico no tiene dónde anclar su promesa. Es como el lienzo donde pintamos esa versión 2.0 de nosotros mismos. Es el lienzo, el pincel y la pintura, todo junto. La carencia que sentimos ahora y el tiempo psicológico que nos promete un alivio mañana están íntimamente ligados. Son dos caras de la misma moneda. Totalmente. Porque si le quitas a la mente la posibilidad de huir hacia ese futuro imaginado, ¿qué le queda? Le queda el ahora y la sensación de carencia en el presente. Exacto. Y eso es precisamente lo que más teme, porque para eso no tiene un plan. Su única estrategia es la huida hacia adelante. Ok, entiendo el mecanismo. Pero si este ciclo se repite sin fin, hay una contradicción enorme, ¿no? Porque se supone que el deseo nos va a salvar de esa sensación. Pero si cada vez que lo hago estoy implícitamente diciéndome, ahora no estoy bien, entonces el remedio parece peor que la enfermedad. Has dado en el clavo. Esa es la gran paradoja en el corazón de todo este asunto. Cada vez que nos proyectamos a ese futuro donde seremos mejores, más completos, estamos reforzando, sin darnos cuenta, un mensaje devastador. ¿Qué es? Lo que soy ahora no es suficiente. Mi estado actual es defectuoso. Un momento, entonces, cada vez que me pongo una meta, pensando que me va a solucionar algo, en realidad estoy cavando un hoyo más profundo. Me estoy diciendo a mí mismo una y otra vez que no soy suficiente ahora mismo. Eso es bastante fuerte. Es fuerte, pero si lo observas, es exactamente lo que ocurre. Es una autocrítica silenciosa pero constante. Y ese mensaje, repetido millones de veces a lo largo de la vida, solidifica lo que el texto llama la identidad carente. Nos terminamos creyendo el cuento de que somos seres estructuralmente incompletos que necesitan constantemente algo externo para estar bien. Entonces, el deseo, que se presenta como la cura, en realidad es un aditivo para la enfermedad. La mantiene viva. Esa es la paradoja. El deseo promete completitud, pero lo que realmente crea es una dependencia psicológica de un futuro que, por definición, nunca llega. Porque cuando alcanzas esa meta, ese futuro se convierte en el nuevo presente. Y si la sensación de carencia subyacente no se ha resuelto, ¿El mecanismo se reinicia? simplemente elige un nuevo objetivo y se reinicia. Promete alivio, pero intensifica la inquietud, porque ahora tienes la presión de llegar. Me recuerda cuando por fin terminé de pagar una deuda importante del coche. Fue mi gran meta por años, y la sensación de alivio duró, no sé, un fin de semana. Para el lunes ya estaba preocupado por el siguiente gran gasto. Es exactamente ese mecanismo, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto. No es que el logro de pagar la deuda no fuera valioso. Claro que lo fue. El problema no son las metas. El problema es la carga psicológica que ponemos sobre ellas. La creencia de que cuando logre esto, entonces estaré en paz.
La estructura del yo utiliza esos logros como un breve respiro antes de lanzar el siguiente ciclo de deseo. No importa el objeto, la pareja, el dinero, el estatus, la validación, el mecanismo es siempre el mismo. El yo buscando completarse sin ver que el propio acto de buscar es lo que perpetúa la sensación de estar incompleto. Vale. Si esto es una trampa tan bien diseñada y todos caemos en ella, ¿cuál es la salida? Porque el texto es muy claro en que la solución no es la que uno se imagina. No se trata de reprimir los deseos, volverse un monje o sentirse culpable cada vez que queremos algo. Para nada. Eso sería simplemente otra forma de violencia contra una misma. La salida que propone es radicalmente diferente y mucho más sutil. Y esto es lo central, ver la carencia directamente, sin el filtro del pensamiento y sin el plan de escape del deseo. Ver la carencia directamente. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se siente eso en la vida real? Digamos que estoy en una reunión de trabajo, me siento inseguro y mi mente empieza con el discurso de siempre. Si tan solo tuviera más carisma, si fuera más elocuente, ¿qué hago en ese preciso instante? Gran pregunta, porque ahí es donde todo se pone a prueba. En ese instante, en lugar de seguir la historia de si tan solo fuera, la invitación es hacer una pausa interna. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo en mi cuerpo? Quizás es una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, calor en la cara. Ah, ok. Se trata de sentir esa energía cruda sin la etiqueta de inseguridad, solo la sensación física. O sea, bajar del nivel de la historia mental al nivel de la sensación física. Exacto. Y luego observar con curiosidad cómo la mente de forma casi instantánea intenta huir de esa sensación. Verás cómo aparece el pensamiento, tengo que prepararme mejor para la próxima reunión, o fulano lo hace mucho mejor que yo. Es observar ese mecanismo de escape en tiempo real, sin juzgarlo y, sobre todo, sin subirte a ese tren de pensamiento. Simplemente lo ves pasar. Como quien observa nubes en el cielo, sin pensar, esa nube soy yo. Es la analogía perfecta. Ves la nube de la carencia, ves la nube del deseo de escapar y no te identificas con ninguna. Y lo que el texto afirma es que cuando la carencia se observa de esta manera, con una atención desnuda, sin la necesidad de hacer algo para eliminarla, ocurre algo sorprendente. Pierde su poder. Se disuelve. Se disuelve, no porque la hayamos vencido, sino porque hemos dejado de alimentarla con nuestra resistencia y nuestros planes de escape. El motor del deseo se desactiva. No lo reprimes, es que se queda sin combustible. Y es importante aclarar aquí la distinción que hacíamos al principio, ¿no? Esto se aplica al deseo psicológico. No significa que si tengo hambre me quedo observando la sensación sin hacer nada. Vital, absolutamente vital hacer esa distinción. El deseo funcional es la vida expresándose de forma inteligente. Tengo hambre, como. Tengo frío, me abrigo. Siento una atracción genuina por un proyecto, una persona o un lugar y exploro esa energía. Ese tipo de deseo es directo, presente y no crea conflicto. Claro. No hay un yo idealizado que necesite ser alcanzado para estar en paz. Simplemente es una respuesta a la vida. Es una acción que surge del presente, no un escape del presente. Precisamente. El problema es exclusivamente el deseo psicológico, que es, y cito de nuevo, la proyección del yo intentando escapar de sí mismo. Ese es el que genera el sufrimiento, porque intenta resolver un problema existencial, la sensación de ser un yo separado e incompleto, con soluciones conceptuales o materiales, sin entender que la raíz del problema es la propia estructura de ese yo que busca. Entonces, uniendo todas las piezas del rompecabezas, la gran conclusión del texto es que este movimiento perpetuo de buscar y desear no termina con disciplina ni luchando contra nuestros pensamientos, sino cuando nos atrevemos a mirar de frente a esa sensación de carencia sin maquillaje, sin interpretarla, sin convertirla en nuestra identidad. Correcto. El fin del ciclo no es una victoria en una batalla. Es un acto de ver con una claridad radical. Y lo más interesante, según el texto, es lo que pasa después. Cuando el motor del deseo psicológico se apaga, no te quedas en un estado de apatía o vacío como se podría temer. Que es un miedo común, supongo. Totalmente. Pero al contrario, se libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en ese ciclo. Y emerge un movimiento nuevo que no nace de la falta, sino de lo que el texto llama la plenitud de estar aquí. ¿Y cómo es ese movimiento? ¿Qué tipo de acción surge de ahí? Es un hacer que no busca un resultado para validarse. Es pintar por el placer de pintar, no para ser un gran artista.
Es trabajar porque el trabajo mismo es interesante, no solo por el ascenso. Es una acción que no huye de una incomodidad y que por lo tanto no agota. Es simplemente la vida fluyendo a través de una, sin la carga psicológica. Sin la presión constante de tener que llegar a alguna otra parte para por fin sentirse completo. Esto nos deja con una pregunta final casi obligada para la reflexión. Si una parte tan grande de nuestra energía mental y emocional se invierte a diario en este ciclo de desear para escapar, de proyectar y perseguir versiones futuras de nosotros mismos, ¿qué se vuelve posible cuando toda esa energía se libera y se queda por fin disponible en el presente?